Vale decir, más del 47%, hay países que sacan 22, 30% y son electos o pueden ser electos de acuerdo a su democracia. En este caso, casi un 48% dio el voto a Evo Morales y bueno, luego vino este proceso yo diría, del mal perdedor, ¿no? A buscar algún matiz para poder enturbiar este proceso electoral. Evo Morales, en primer lugar, ante estas impugnaciones indica que debería haber un árbitro central, que vaya la Organización de Naciones Americanas, la OEA, que participe en esto y no se opone. Y digan una auditoría, vean la auditoría y que en la auditoría vean si esto se dio. La primera persona que dijo que debería auditarse esto fue el presidente Evo Morales. Y bueno, en este caso ya empieza un movimiento cívico en Santa Cruz principalmente, y luego se acopla otro movimiento cívico en Potosí y otro movimiento cívico en Cochabamba, en las ciudades, no en las provincias, en los lugares de las capitales, en los lugares de las capas medias, en el lugar de los sectores. Disculpen que todavía hay algunos sectores que se creen privilegiados, esos sectores empiezan a movilizarse y van a consignas que nosotros ya habíamos pensado que los habíamos eliminado. Empiezan a tener posiciones racistas, fascistas, dan mensajes muy claros que las personas originarias campesinas, en Bolivia nuestras mujeres originarias llevan una vestimenta que se dice unas polleras que usan las cholitas o la gente humilde de Bolivia, y les dicen públicamente eviten salir a la calle porque van a ser golpeadas. Empiezan a golpear a personas, empiezan a perseguir personas, y este comité cívico empieza a tener una posición de amedrentamiento. Es más, secuestran a ministros, secuestran a alcaldes, secuestran a gobernadores de algunos distritos y les obligan a renunciar. Pero estos secuestros están verificados. Han quemado casas del presidente de la Cámara de Diputados de Potosí, obligan a renunciar a algunas autoridades a ese nivel, y ahí ya se viene gestando un verdadero golpe de Estado, porque a personas claves hacen que empiecen a renunciar. Y empiezan a renunciar también algunos ministros del gabinete Evo Morales, porque a uno de sus ministros le secuestran al hermano, queman su casa y le dicen esto va a ir ya también con los hijos o con otros familiares, y hacen que se produzcan estas renuncias. Hasta ese momento el actor principal que empieza a convulsionar Bolivia es los comités cívicos, que corresponden a las viejas décadas donde se fomentaba el racismo. Y es más, hay que empezar a relacionar esto porque el principal impulsor del movimiento cívico de Santa Cruz no es propiamente nacido en Santa Cruz, tiene un origen colla, entre la disputa entre cambas y collas. No es precisamente un camba el que estaba, sino tiene un origen de la parte del occidente de Bolivia y no del oriente de Bolivia. Esto se ha podido ahora verificar. Pero este racismo que viene de este sector, además ya empieza a tomar algunas cosas que ya nos llaman la atención en toda Latinoamérica. Empiezan a decir que no, ya no tiene que haber la huipala, que ya no tiene que haber los ritos indígenas que tenemos, hay que volver a la Biblia. Toman la Biblia como hace muchos años, hace 500 años, que indican que a través de la Biblia tú me das tu riqueza y yo te dejo la Biblia. Y empiezan a hacer este movimiento y se pliegan estos sectores tanto en Cochabamba como en La Paz. Y lo que nosotros vemos que además ha habido un problema posterior, porque el primer sector que debería defender de los vejámenes, de los abusos y de todo, la Policía Nacional, hace un motín que no debería hacerlo, constitucionalmente no puede hacer, y quita el respaldo de seguridad al presidente Evo Morales, y ese primer sector que también viene con un resentimiento muy grande, ¿no? La Policía Nacional antes se hacía cargo del servicio de identificación. Este servicio de identificación es donde damos el DNI de Bolivia, que manejaba la policía, y que hubo muchos problemas que los bolivianos sabemos que se manejaba inadecuadamente un registro a ese nivel, y eso pasa ya no a la policía, sino a un servicio general que podría dar, pero allí se jugaban intereses económicos de muchos sectores y la policía es el que tenía eso. Es más, cuando se produce ya los movimientos que ustedes conocen, van a festejar como una retoma del Servicio General de Identificación Personal, la policía como tal, y la policía empieza
a no cumplir su rol que debería cumplir y le quita ese respaldo constitucional al presidente Evo Morales. En el transcurso de los días esto también crece en un problema con algunos sectores propiamente de las ciudades, es decir, de gente citadina, no de gente campesina. Hay que recordar que Bolivia, antes del proceso de cambio en Bolivia, tenía el 65% de su población originaria campesina. Solamente con Guatemala son los países en el mundo que más originarios campesinos tenemos. Y aquí vemos que el golpe de Estado estaba muy bien planificado, comités cívicos, policía, y entra un otro actor que en este caso obliga al presidente Morales a presentar su renuncia, que le quita el respaldo a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas que juegan un papel importante, en este caso quitándole el respaldo al presidente Evo Morales y pidiéndole la renuncia correspondiente. Y Evo Morales, en ese momento, si no tiene protección de la policía, que van a hacer estos vejámenes, y las Fuerzas Armadas tampoco van a participar, lo que ha hecho Evo Morales es que nunca en sus 14 años de gobierno va a poner un tanque frente a su pueblo, no va a disparar contra su pueblo, y renuncia e indica que presenta su renuncia a la Asamblea Plurinacional para que ellos consideren su renuncia y que para evitar un derramamiento de sangre. Él es, en este caso, la persona que evita el derramamiento de sangre y renuncia. Pero vemos que luego de su renuncia ya toman el poder de una manera, con un verdadero golpe de Estado, a la presidenta de la Cámara de Senadores que le obligan a renunciar. Hay una segunda persona, la vicepresidenta, que su partido ha sacado el 5% de la votación en Bolivia y que, bueno, como renunció ella, le tocaría a esta persona que no tenía ningún aval del pueblo para que pueda tomar el poder. Y en este caso, la Asamblea Plurinacional, que tiene los 2/3 del movimiento al socialismo, amedrentada, perseguida, no le dejan participar, y en un bochornoso acto en Bolivia, se autoproclama. Es la primera vez que vemos que una persona se autoproclama para la presidencia, sin un quórum reglamentario, sin el mínimo de ética para llevar adelante una investidura. Es decir, la primera persona que va a dirigir el país debería cumplir mínimamente el protocolo, ni siquiera el protocolo, sino la ética, y cumplir la constitución política del Estado. Lo primero que deberían hacer es verificar si había quórum para instalar la sesión. No había quórum, no había ni siquiera la mitad de las personas para hacer un quórum mínimo para que se lleve adelante, pero ella ya toma la palestra, se autoproclama presidente. No toman en cuenta la renuncia del presidente y del vicepresidente, que después de tomar el quórum necesario deberían considerar si aceptan o no aceptan la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera. Se proclama presidenta, luego va rodeada, por primera vez no han dejado entrar a la oposición al Parlamento, estaba rodeado del ejército y de la policía y no dejan ingresar, y cuando entra al Palacio de Gobierno, la persona que le coloca la banda presidencial, que le dice que es presidente a partir de la fecha, es el comandante de las Fuerzas Armadas. Es decir, un verdadero golpe que se ha realizado, un golpe que había pues la predisposición de no enfrentamiento del presidente Evo Morales, pero lamentablemente esta angurria de poder que tienen evitan todo ese problema, y los pasos que son realmente, la historia va a juzgar todo esto, han sido los pasos nefastos para implementar un golpe de Estado. Estos hechos son graves, yo diría vergonzosos, ¿no? que llenan de sangre a mi país. Inmediatamente cuando se hace cargo, ahí se ve que hay vejámenes que no toleran los cambios que ha tenido Bolivia. La policía, uniformados de la policía, con el rostro cubierto para que no les puedan verificar quién estaba, se ponen a quemar un símbolo del proceso de cambio. Bolivia, a través de una nueva constitución política del Estado, que ha tenido que cambiar la constitución con convocatorias, con personas electas para que vayan de representantes a cambiar nuestra constitución,
Una vez que se promulgó la Constitución fue a través de un referéndum. La mayoría de los bolivianos hemos estado de acuerdo en llevar esa Constitución. Y allí los símbolos patrios se relacionan con el nuevo cambio que va a tener Bolivia. Por primera vez en Bolivia se reconoce a nuestras nacionalidades. 36 nacionalidades que antes estaban diversas se forman en un Estado plurinacional. Dentro de tantas nacionalidades se integran todas, pero se vuelven constitucionales. Y en esta Constitución además reconocemos nuestros idiomas nativos. Tenemos como 30 idiomas nativos, pero los principales están reconocidos en la nueva Constitución. Y los símbolos están los que teníamos, pero se adhieren otros símbolos, como por ejemplo de las naciones originarias, la huipala, una bandera que aquí he visto al entrar, es una bandera que representa las nacionalidades que más de 500 años han estado relegadas. Y por si acaso, esta bandera de los pueblos originarios de Bolivia ya no solo es de Bolivia, es de los pueblos originarios de toda Latinoamérica. Está en la Argentina, está en Chile. Hoy acaban de decirme antes de llegar en Ensenada, un pueblo que está en la Argentina, cerca a La Plata, han indicado en su asamblea general que al margen de la bandera argentina van a llevar la huipala como símbolo de la gente originaria que vive en ese sector. Lo manejan en el Perú, la manejan en el Ecuador, y la policía ese día, cuando se posesiona a la presidenta, quema una huipala. Esto ha encendido la mecha de gente del occidente de Bolivia, de esos pueblos originarios relegados, porque están en el Alto, en la ciudad del Alto, y se manifiestan masivamente, espontáneamente, porque no estaban organizados, a protestar el por qué estaban pisando uno de sus símbolos, quemando uno de sus símbolos. Es más, se ve a policías cortando el emblema que tenían, porque ya está la bandera boliviana y la huipala al lado en los uniformes de los militares y de los policías, y eso repercute negativamente contra ellos, y esa movilización ha costado, a partir de esa fecha, una movilización general. Aquellos que no les quisieron hacer su voto, aquellos que no querían contar el voto como son de las provincias, se movilizan masivamente, y en este caso empieza a actuar la policía reprimiendo y las Fuerzas Armadas. Hasta el día de hoy los bolivianos tenemos 32 muertos. Tenemos miles de heridos, miles de perseguidos, miles de detenidos. Creo que al margen de tener un golpe de Estado, se quiere instaurar ya una verdadera dictadura. Y aquí vamos al servicio exterior y a las cosas que pasan. Este gobierno, que solo debería llevar al tema de la elección general, se pone a hacer cambios fundamentales en Bolivia, que no le correspondía. Tenían solamente que llevar adelante un proceso electoral. Y este proceso electoral es hasta el 21 de enero, es decir, 3 meses que tienen que llevar el proceso. Pero empiezan a tomar medidas ya dictatoriales. Cortan relaciones internacionales con Cuba, con Venezuela. A Cuba le debemos mucho, y lo decimos abiertamente. Yo soy médico, he sido viceministro de Educación Superior y ministro de Sanidad de mi país. Cuba ha apoyado a Bolivia en alfabetizar. Bolivia es libre de analfabetos con el proceso de cambio que hemos tenido en Bolivia, gracias al apoyo solidario de los hermanos cubanos. Y ahora los expulsan. No consultan con nadie, con la Asamblea Plurinacional, nuestro Parlamento no es consultado, y toman una medida dictatorial y sacan a miles de médicos cubanos que han ayudado en la salud de los bolivianos. Ni siquiera les han dicho gracias por todo lo que ha significado el apoyo de Cuba. Cuba no nos ha apoyado en armamento, en cosas geopolíticas, no, nos ha ayudado en salud y en educación. Lo mismo que ha hecho Venezuela. Rompen relaciones con ellos, los expulsan de una mala manera a los representantes diplomáticos, les dan plazo para que salgan a estos diplomáticos que tenían sin consultar con nadie. Pero ahora también nos alarma saber que nosotros hemos estado casi 10 años sin relaciones con los Estados Unidos por injerencia en nuestros temas. Y aquí quisiera poner un paréntesis. Miren que son los 10 mejores años que hemos tenido Bolivia. Y eso tienen que escribir en páginas de los que hemos hecho política, y las universidades tienen que ver que es posible vivir sin el imperio. Ahí podemos demostrar los bolivianos que no hemos educado, hemos dado salud, hemos dado condiciones económicas adecuadas sin la tutela del imperio norteamericano. Y esto ahora vemos que el primer descabezan todo el servicio exterior, a nosotros nos llega un cese,
Es decir, nosotros no sabemos si vendrá un embajador para 3 meses que deberían llamar una elección, pero descabezan todo el servicio exterior y al primer embajador que nombran oficialmente es al nuevo embajador a los Estados Unidos. ¿Han consultado con el pueblo? ¿Han pedido permiso para hacer esto? Es una posición ya dictatorial. Es decir, que al margen de golpe de Estado se está instaurando una verdadera dictadura. Y nosotros sí queremos ser enfáticos en esto. Hemos pedido que sí queremos ir a elecciones, vamos a participar. El presidente Evo Morales ha dicho, pues, después de que fue obligado a salir del país y fue por su seguridad, además que se portaron algunas personas muy mal, y después podemos hablar de esto, que tuvo que salir a México y él ha dicho que no se va a presentar en las próximas elecciones. Nosotros creemos que tenemos la mayoría, pero participamos en igualdad de condiciones, sin que nos persigan. El ministro de gobierno de estas personas que han usurpado el poder en Bolivia, lo primero que dice en su primera locución, que va a ir a la cacería de ciertas personas y ciertos militantes del movimiento al socialismo. Y han empezado con la cacería, 34 muertos y bueno, las mínimas garantías. Ha habido gente de la prensa que ha sido proscrita, han tomado los canales estatales, no han dejado que salgan emisiones de algunos sectores, han expulsado a periodistas argentinos que por solamente decir la verdad, eso solo se da en dictaduras militares o en golpes de Estado. Es así como se han instaurado en este momento, y en este caso lo que nosotros queremos decir es que nosotros queremos ir a una elección, pero que se den las garantías mínimas para poder llevar adelante, porque estamos conscientes que el pueblo boliviano en estos 14 años ha vivido bien, se ha integrado, ha participado, ha tenido logros importantes. Hemos sido la envidia de nuestros vecinos, porque había vecinos que pasaban problemas de hambre, de zozobra, y los bolivianos no. Antes teníamos una pirámide nosotros, de nuestras clases sociales, una gran base de gente pobre, una parte de capas medias más estrecha y una capa de la oligarquía que estaba en la punta. No hemos tocado nada esa capa, más bien se ha favorecido, pero se han ensanchado las capas medias y los pobres han disminuido. Les duele que haya menos pobres, y en este caso creo que tenemos la mayoría y queremos ir a unas elecciones, y en estas elecciones que se respete estas condiciones mínimas. No puede haber una elección con perseguidos, con exilados, sin posibilidad de que puedan participar. No puede haber que una prensa esté amañada, que solamente puedan los que hablan a favor de los usurpadores puedan hablar y no pueda participar las otras personas. Es decir, es un momento crítico que tiene de Bolivia, pero estamos seguros que los bolivianos, a través del ejemplo que nos ha dado un humilde campesino que nos ha podido dar los mejores años que ha tenido Bolivia, y un intelectual de la talla de Álvaro García, hablo primero de Evo Morales, y de Álvaro García, un intelectual de una gran talla, es que nosotros queremos demostrar al mundo entero que Bolivia ya no debe retroceder, que tiene que avanzar. Y en eso creo que la respuesta internacional ha sido ampliamente positiva. En todo el mundo reconocen que ha habido un golpe de Estado, y personalidades de gran nivel, es decir, no personas que puedan opinar o no puedan opinar. Y lo que les duele a la derecha de Bolivia, a esos sectores de la oligarquía, de los comités cívicos, es que el mundo entero se ha solidarizado y todo el mundo está condenando este golpe de Estado que se ha dado en Bolivia. Bueno, yo creo que la receta que han tenido los neoliberales, que ha sido nefasta para los países latinoamericanos, que ha traído hambre, desocupación, la receta de las nacionalizaciones que han ido a manos de extranjeras y que no ha ido a los pueblos, se ha visto reflejado en toda Latinoamérica. El gobierno que va a salir en la Argentina, por ejemplo, que está saliendo con una votación que tuvo muy baja ante la protesta general de las medidas que se han implementado, ha endeudado nuevamente a la Argentina, han tenido procesos de hambre, de desocupación, no han tratado adecuadamente la salud, han cortado hasta las vacunas mínimas indispensables que tenían para los niños, a los ancianos los han tratado muy mal, y en este caso, bueno, ha habido un proceso electoral allá, felizmente, que han respetado, y ha habido una mayoría en primera vuelta, porque también tienen un balotaje en la Argentina, han podido ver que eso no funcionaba. En el Ecuador ha pasado un problema similar, han tratado de implementar medidas. ¿Cuáles son las medidas neoliberales? Subir para los pobres
subir la gasolina, el gas, subir la energía eléctrica y todo, y los ricos que estén muy bien. Y esas cosas sencillas que estoy hablando ahora han pasado en el Ecuador, y en el Ecuador también ha habido una gran movilización y han hecho retroceder a un gobierno que parecía que iba a ser de izquierda y que lamentablemente no ha sido lo que debería haber sido, porque hay que reconocer que el señor Lenín Moreno ha sido apoyado por Correa, y si no hubiese sido el apoyo de Correa no hubiese podido ganar esa elección. Pero lamentablemente va a la receta neoliberal y ven el problema que tiene. Chile, que antes decían que era pues el ejemplo en economía y de todo, ahora han visto que las divergencias que tienen los modelos neoliberales son muy serios, que para estudiar tenían que hipotecar su vida a los estudiantes para poder estudiar. El estudio era solamente para las personas que tenían dinero en Bolivia, y esa gran movilización estudiantil está arrancando a ese gobierno que es ampliamente de derecha, cosas que deberían hacer hace mucho tiempo, y estas medidas neoliberales en la parte económica y todo están yendo a ese nivel. Por supuesto que eso le duele a los Estados Unidos, por supuesto que tiene que implementar lo que está haciendo en Bolivia. Y este plan Cóndor, que antes ha sido con balas, con todo, ahora va con cosas que están añadidas a esto, con hegemonía de una prensa que trabaja para mentir, una prensa que transmite las mentiras de la Argentina, las transmite al Brasil, las transmite a México y llega distorsionada aquí a Europa. Y esta prensa que colabora y que dice lo que le conviene y no dice la verdad. En Bolivia han expulsado a algunos periodistas extranjeros para que no digan la verdad. Lo mismo está pasando en Ecuador, lo mismo está pasando en Chile, lo mismo está pasando en el Brasil. Es decir, ese plan que tiene un plan Cóndor 2 o en la segunda etapa del plan Cóndor está viniendo con eso que es ahora, no están disparando a través de estos sectores, están tratando de cercenar procesos democráticos que querían un cambio fundamental en nuestros países, y en este caso creo que la respuesta es ampliamente favorable. Creo que está en curso un proyecto de la hegemonía de los Estados Unidos que quiere retomar estos gobiernos que le obedecían siempre. Bolivia no le obedeció, y por no obedecerle hemos mejorado mucho. Ahora no, quieren someter a esto, y creo que hay un plan Cóndor que nuevamente se está instaurando en Latinoamérica, lamentablemente.